El cuento es una narración breve creada por uno o varios autores. Puede ser basada en hechos reales como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. Un cuento se caracteriza por su corta extensión, pues debe ser más corta que una novela. Suele tener una estructura cerrada, donde se desarrolla una historia, y solamente puede reconocerse un clímax. El cuento tiene una estructura simple e introducción. Es donde se presentan los personajes y el entorno. Nudo es donde se desarrolla el problema y la trama principal. El desenlace es la resolución del problema. El mito es un relato tradicional, sagrado, dotado de carácter simbólico, que narra como si fueran reales acontecimientos extraordinarios y trascendentes, asociados a la cosmogonía de un pueblo, es decir, a la concepción del universo. Una característica de los mitos sería una narración de historias relacionadas con el origen de las cosas, la creación del hombre o la existencia del bien o del mal, etc. La otra característica sería que están protagonizados por dioses, semidioses, otros seres sobrenaturales y en algunos también los primeros seres humanos. La estructura de un mito se compone de un planteamiento, desarrollo, un nudo y un desenlace final. La leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales y naturales, y es una combinación de ambos que va de generación en generación, puede ser de forma oral o escrita. Las características de la leyenda son: tiene su origen en la tradición oral, se transmite en generación, se basa en un solo personaje principal, se sitúa en tiempo y lugar específico, se basa en hechos naturales o sobrenaturales. Un ejemplo de leyenda aparecerá aquí, se llama la leyenda de Quetzalcóatl. La epopeya es una figura literaria que consiste en la descripción de rasgos morales de una persona, como es el carácter, virtudes, cualidades espirituales y costumbres. La característica de la topeya sería: detalla los hábitos y el comportamiento de la persona en diferentes puntos, describe las acciones, el comportamiento y motivaciones de la persona, incluye también rasgos tanto como positivos como negativos. La estructura de una topeya puede incluir rasgos positivos y negativos, descripción del comportamiento en diferentes contextos, descripción de los hábitos, descripción de creencias, descripción de valores y descripción de costumbres, entre otros muchos más. La prosopografía es al contrario de la topeya, pues ya que la prosopografía se centra más en los aspectos morales y la personalidad, o en las acciones subjetivas del personaje. La prosopografía consiste en una descripción del aspecto exterior del personaje, o sea, de sus rasgos enteramente físicos. Las principales características de la prosopografía son: utilizan adjetivos calificativos y relacionales que expresan características que modifican a los sustantivos. La estructura de la prosopografía se basa en el uso de adjetivos, verbos, comparaciones e imágenes sensoriales. Se conoce como topografía aquella figura literaria que consiste en hacer una descripción completa y detallada sobre algún lugar, un paisaje o un pueblo. Las características de la topografía en los textos descriptivos son: se describe el lugar con aspectos físicos, se puede describir a través de la perspectiva de un transeúnte, se describe de manera lenta y se puede describir desde un paisaje o espacio. La estructura de un texto tipo descriptivo topográfico se basa en la señalización de un lugar en específico con detalles, paisajes y todo. Por aquí podemos ver un ejemplo de cómo sería. Un retrato es un tipo de descripción
que se caracteriza por tener más características y mantener física y psicológicamente un personaje. En la estructura de un retrato podemos encontrar formas teóricas como la prosopografía y la etopeia. A continuación, de este lado aparecerá una imagen de lo que es un ejemplo de un retrato. Una caricatura es un retrato que distorsiona o exagera la apariencia física de una o varias personas. La característica de una caricatura puede ser: se disfrazan de disfraces humorísticos con tal de llamar la atención dentro de un programa de televisión o dentro de un show. Lo otro puede ser, son muy alegorías y suelen retratar mucho a la gente famosa o reconocidos. La estructura de una caricatura es una estructura esquemática que viene compuesta por varios elementos, los cuales son bocadillo, perspectiva, hoja de texto, entre otros muchos. El proceso de comunicación, proceso comunicativo o acto comunicativo es esencial para enviar un mensaje desde un emisor hasta un receptor, recibiéndolo así en un canal de comunicación. Las etapas o pasos del proceso comunicativo de la comunicación es la codificación, la transmisión, la decodificación y la retroalimentación. Ese se usa en algunos casos. Emisor es el que se encarga de iniciar el evento comunicativo. Receptor es el que se encarga de recibir el mensaje. Una vez recibiendo el mensaje, lo decodifica con los demás para saber qué está pasando. El mensaje es lo que el emisor le envía al receptor. El código es cómo mandó el emisor el mensaje hacia el receptor. Canal es el medio o transporte por lo cual donde se envía el mensaje. El contexto es donde se lleva a cabo el entorno, la comunicación. El ruido puede variar, depende en el contexto que estén. Pueden estar en una casa, en la casa puede haber el ruido de los ventiladores, del refri, o en el parque, el ruido de los carros, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de proceso comunicativo. Aquí hay una imagen, ahí representa todo lo que viene. Ahí vienen los 7 elementos. Como pueden ver, ahí está el emisor, receptor,